Hola, ¿qué tal? Pues estamos en el nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre la continuidad y la discontinuidad. Es decir, vamos a aprender a cómo saber cuando una función es continua o discontinua en algún punto, ¿vale? Y vamos a saber clasificar ese tipo de discontinuidades en el caso si una función es discontinua. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que saber y tener claro es que en los puntos en los que una función puede ser discontinua son dos opciones. O los puntos, me cambio aquí, son o los puntos frontera de una función a trozos, ¿vale? Si yo tengo una función a trozos, pues los puntos donde cambia de función son posibles puntos de problemas de dominio, perdón, pues son posibles puntos de problemas de continuidad, con lo cual serán posibles puntos discontinuos, o bien los problemas de dominio de una función. Entonces tendremos que estudiar los dos casos para ver cuándo esos puntos son discontinuos en la función o cuándo no lo son. Entonces, la otra cosa que hay que saber es que una función es continua si cumple esta igualdad. Es decir, que la función en el punto sea igual al límite de ese punto por la izquierda y a la vez sea igual al límite de ese punto por la derecha. Tienen que coincidir las tres cosas. Si las tres cosas coinciden, esa función será continua, ¿vale? Es decir, si yo tengo un punto frontera de una función a trozos y quiero saber si ese punto es continuo o no es continuo, o si presenta una continuidad o no, tengo que calcular esas tres cosas. Si me coinciden será continuo y si no, no. Y a la vez, si yo tengo un punto que sea un problema de dominio, tendré que ver esos tres casos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si los tres casos no se cumplen entre sí si no son iguales? Pues que presenta una discontinuidad. ¿Qué tipos de discontinuidades tenemos? Pues hay tres tipos, ¿vale? El caso 1 es que la función en el punto sea una cosa, pero que sea distinta a los límites laterales. El límite por la izquierda y el límite por la derecha valgan el mismo valor, pero distinto a la función en el punto. Este caso de discontinuidad se llama una discontinuidad evitable, ¿vale? Yo lo llamo con DE, para simplificarlo con estos. Entonces, discontinuidad evitable es que los dos puntos van por la izquierda y la derecha al mismo sitio, pero justo en ese punto la función está aquí arriba, aquí abajo o no existe. Discontinuidad evitable. Caso 2. Tenemos la función en el punto por un lado y el límite por la izquierda y el límite por la derecha son distintos. Es decir, vengo por un lado por aquí y por el otro lado voy aquí. Fijaos, ¿qué está pasando aquí? Tengo un salto, por la izquierda por un sitio, por la derecha otro, hay un salto. Pues esto se llama discontinuidad inevitable de salto finito, DISF, ¿vale? La función en el punto que me pone aquí da igual, ¿vale? Es decir, a lo mejor es el mismo valor que la izquierda o el mismo valor que la derecha, pero hay un salto finito. Discontinuidad inevitable de salto finito. Y el tercer caso es cuando yo tengo pues la función en el punto vale lo que vale y los límites laterales, alguno de ellos o los dos, valen infinito, positivo o negativo, da igual, ¿vale? Es decir, que por un lado viene a este punto y por otro lado hay una rama infinita que sube. Con lo cual, discontinuidad inevitable de salto infinito en ese punto. DISI, DISI, ¿vale? Este sería el esquema para seguir para cuando queremos calcular si un punto es continuo o discontinuo en una función, ¿vale? Y a partir de esto, básicamente, podremos saber si la discontinuidad de qué tipo son. Después de este esquema, vamos a ver un ejemplo. Ahora os dejo un momento con el esquema para que lo entendáis y posteriormente iremos a hacer un par de ejercicios. Miradlo bien. Muy bien, pues seguimos ahora ya con el primer ejemplo y es un caso de una función a trozos. Entonces, esta función a trozos, como hemos dicho antes, los problemas de continuidad o de discontinuidad se pueden encontrar solo o en los puntos frontera o en los problemas de dominio. Entonces, si nos damos cuenta, ninguno de los tres trozos tiene ni denominadores ni raíces, con lo cual no hay problemas de dominio. El único problema que dispone, o los únicos puntos donde pueden ser discontinuos, son los puntos frontera, es decir, en x igual a menos 2 y en x igual a 2. Entonces, para ver si estos puntos son continuos o discontinuos, tenemos que hacer el análisis de las tres cosas. Es decir, hay que calcular la función en el menos 2, hay que calcular el límite del menos 2 por la izquierda y hay que calcular el límite del menos 2 por la derecha. Y lo mismo con el 2, hay que calcular la función
En el 2, el límite de la función cuando el x se acerca del 2, perdonad, por la izquierda, y el límite del 2 por la derecha. Entonces, para calcular la función en el menos 2, pues tenemos que mirar que para x igual a menos 2, los dos trozos que se usan son los dos primeros. Justo para x igual a menos 2, la función se encuentra en el segundo trozo porque tengo el igual. Así que menos 2 más 1, esto es menos 1. Ya tengo el valor de f de menos 2. Al menos 2 por la izquierda, pues si me fijo por la izquierda vengo por el primer trozo. Es que será menos 3 menos 2. Y esto también da menos 1. Y el menos 2 por la derecha sería otra vez el segundo trozo, que lo sustituiría. Menos 2 más 1 es menos 1. Como los tres valores nos han dado igual, la función es continua en x igual a menos 2. No hay problema de continuidad en x igual a menos 2. Muy bien, perfecto, pues vamos en x igual a 2. En x igual a 2, en este caso, nos encontramos que son el segundo y el tercer trozo. Entonces, si yo quiero calcular la f de 2, también me doy cuenta que estoy en el segundo, por aquí que tengo el menor o igual está aquí, así que será 2 más 1, 3. Perfecto. El 2 por la izquierda, pues si nos damos cuenta también, será el segundo trozo, el del medio, vaya. 2 por la izquierda, pues también será 2 más 1, 3. Muy bien, y ahora el 2 por la derecha serían los que cumplen ese tercer trozo. Así que será 3 menos 2, 1. Como los tres valores no nos dan lo mismo, esto es una discontinuidad inevitable de salto finito, porque los dos límites entre sí son distintos, ¿vale? Así que lo ponemos, será una discontinuidad inevitable de salto finito, porque por la izquierda voy a un sitio, por la derecha voy a otro, pero no coinciden, hay un salto entre medio, ¿vale? Discontinuidad inevitable de salto finito en x igual 2. Entonces, si os preguntasen cuál es el valor de ese salto, pues cuánto hay para ir del 1 al 3, pues es un valor 2, ¿vale? Eso sería otro dato que a veces hay que darlo para saberlo, tenerlo claro, ¿vale? Es decir, una función a trozos, 1, miro si hay problemas de dominio, como en este caso no lo hay, voy a los puntos frontera, que son el menos 2 y el 2, y estudio las tres cosas en cada uno. Y después llego a la conclusión según la tabla que hemos visto anteriormente. Si es continua, si es discontinua evitable, si es discontinua inevitable, de salto finito o de salto infinito. Venga, y ahora a continuación veremos el segundo ejemplo en el caso de o no una función a trozos. Pues en este segundo ejercicio del estudio de la continuidad y discontinuidad nos encontramos una función que no es una función a trozos, ¿vale? Con lo cual los dos posibles puntos donde la función presentaría discontinuidades, es decir, los puntos frontera, en este caso no hay, pero sí que habrá problemas de dominio, porque hay denominador, con lo cual si yo cojo el denominador y lo igualo a 0, esto me da dos soluciones, que es x igual a 0 y x igual a menos 1, así que el dominio serán todos los reales menos el 0 y el menos 1. ¿Esto qué significa? Que nuestros candidatos a ser problemas de continuidad, es decir, nuestros puntos que pueden ser discontinuidades, serán x igual a 0 y x igual a menos 1. Entonces tenemos que estudiar en estos dos casos qué pasará, ¿vale? Entonces para estudiarlo, lo primero que tenemos que hacer es calcular, como os he dicho antes, la función en el 0. Si lo hacemos, nos dará menos 1 entre 0. ¿Qué significa esto? Pues que como esto es una indeterminación de k entre 0, habría que hacer la tabla de valores para calcular los límites laterales, ¿vale? Es decir, habría que hacer el 0 por la izquierda y el 0 por la derecha con una tabla de valores, ¿vale? Es decir, aquí 0 por la izquierda y 0 por la derecha. Hay que calcular aquí estos dos límites. Si los hacéis, si ponéis aquí el menos 0,001, menos 0,01, menos 0,1, y aquí ponemos el 0,001, 0,01 y 0,1, si lo hacemos, en este caso,
lo podemos hacer con la calculadora, lo sustituimos 0 por la izquierda, el 0 por la derecha, ¿vale? Y este caso nos va a dar, pues, infinitos. Si lo hacéis, os dará más o menos infinito, hay que determinarlo, ¿vale? Más o menos infinito, hay que determinarlo, ¿vale? Entonces, ¿esto qué nos significa? Nos está diciendo que la función en el punto no existe y que los límites laterales son infinitos, ¿vale? Si nos acordamos de la clasificación, había una que decía que cuando alguno de los límites laterales daba infinito, esto era una discontinuidad inevitable de salto infinito en x igual a 0, ¿vale? Hemos encontrado ya una discontinuidad inevitable de salto infinito en x igual a 0. Y en x igual a 1, ¿qué habrá que hacer? Pues hay que hacer lo mismo, sustituimos f de menos 1, si lo hacemos nos veremos que nos da 0 entre 0. Ojo, porque en este caso es otro tipo de indeterminación, y si nos acordamos, para resolver esta indeterminación, factorizábamos el numerador y el denominador, ¿vale? Para calcular el límite. Es decir, el límite, cuando x tiende a menos 1, teníamos que coger el numerador y factorizarlo, es decir, encontrar las soluciones, y lo mismo con el denominador. Tenemos la suerte que del denominador ya lo hemos hecho, que está aquí arriba, que eran los problemas de dominio. Así que abajo irá x por x más 1. Y si factorizamos el numerador, y lo hacemos en una ecuación de segundo grado, en este caso es incompleta, con lo cual es muy fácil, nos da x más 1 por x menos 1. ¿Qué pasa con esto? Pues que el x más 1 de aquí con el x más 1 de aquí se nos va, y si sustituimos el menos 1 dentro, nos da menos 1 y menos 1 son menos 2, menos 2 entre menos 1 es 2. Es decir, que esta indeterminación la hemos podido evitar, con lo cual en x igual a menos 1 hay una discontinuidad evitable en x igual a menos 1. Hemos encontrado en un ejercicio donde no es una función a trozos, hemos encontrado los problemas de dominio, y esos dos problemas de dominio hemos estudiado en cada caso qué es lo que pasa. En el primer caso, a partir del k entre 0 de la indeterminación límites laterales nos da que es una discontinuidad inevitable de salto infinito, y en el otro caso, en el x igual a menos 1, indeterminación 0 entre 0, que si calcular su límite factorizando nos da 2, así que como nos da un valor, los límites laterales coinciden, es una discontinuidad evitable. ¿De acuerdo? Entonces, resumen de este vídeo largo. 3 cosas. Primero, hay que tener muy claro cuándo una función es discontinua o cuándo es continua, es decir, en qué puntos puede serlo. Y después, si es una función a trozos, cómo estudiarlo, ¿vale? Que es igualando las 3 cosas, si calculando la función en el punto, el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Y en el caso de que sea una función de este tipo, una función sin ser trozos, calcular los problemas de dominio y ver qué pasa en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que hayáis entendido bien el vídeo, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya bien, adiós.